De Latino al día. Son múltiples las interrogantes que están en el aire luego del fallo de la Corte Suprema sobre la reforma de salud. David Plazas de Newspress nos orienta sobre algunas de ellas. David, gracias por estar con nosotros en el programa, siempre con información de actualidad y para orientar a nuestros televidentes de temas tan importantes como este, la reforma a la salud. Antes de entrar en materia de análisis, ¿cuál es tu visión del fallo generado por la Corte Suprema? ¿Qué podemos interpretar de ese fallo? Sí, muchas gracias, Carlos. Lo que dice el fallo es bien interesante porque el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, es que dio ese voto decisivo para decir que esta ley sí es constitucional, pero no es constitucional con respecto al poder del gobierno de regular el comercio, sino que es un impuesto y que por el poder del gobierno de poder imponer impuestos que sí es legal. Lo que eso da es una victoria al presidente Obama con respecto a que su ley, su legado grande aquí de sus primeros 2 años, que sus primeros 4 años, es bien importante, pero a la vez da a los republicanos una victoria también, porque los republicanos ahora pueden decir, mira, este es un impuesto enorme, es un impuesto a todos los Estados Unidos, a toda la gente que trabaja, y puede ser una desventaja para Obama. Tú mencionabas al juez Roberts en el sentido de que por su ideología política su fallo debió haber sido inclinado hacia otro lado y no precisamente hacia ese voto que fue el que definió entonces la vigencia o la permanencia de la ley. Explícale a nuestros televidentes que no conocen mucho de la política por qué el voto de él fue decisivo. Sí, hay 9 jueces ahí en la Corte Suprema, 4 que se consideran liberales, 4 que se consideran conservadores, y hay un juez, Anthony Kennedy, que normalmente vota a un lado u otro. Interesantemente, el juez Kennedy votó con los conservadores esta vez. Los conservadores que iban por el lado de no aprobar esta ley. Exacto. Y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, decidió que sí, pero no fue por la razón que quiso la administración de Obama, sino por ese aspecto de que es un impuesto. Que sí se puede, este mandato es legal por ser un impuesto, pero a la vez dijo también que expandir Medicaid no es legal con respecto a quitar los fondos a los estados. Entonces, por ejemplo, el gobernador Scott de la Florida ha dicho que no va a implementar la ley y eso es legal. Él no va a sufrir ningún castigo, ninguna pena por no expandir el Medicaid, que es un programa del gobierno federal y también del gobierno estatal. Bueno, recientemente compartíamos eso con nuestros televidentes, las declaraciones emitidas por el gobernador Scott, en donde él expresaba su decepción luego de conocer el fallo. Esa decepción se mantuvo durante jueves, durante viernes y ahora en la jornada de este lunes, entonces ya estamos conociendo más detalles de cuál sería su posición. Y eso que mencionabas tú, que él plantea que no entonces acatarán el fallo en cierta forma y ahora serán entonces los votantes del Estado los que a lo mejor en las elecciones se pronuncien al respecto si comparten o no con él ese criterio. Efectivamente. Y el gobierno federal hubiera pagado el 90%, bueno, en los primeros 4 años hubiera pagado 100% del costo de esta expansión y después de esos 4 años hubiera pagado 90%. Entonces el costo al Estado es poco, pero más que nada es una diferencia filosófica. El gobernador Scott y muchos republicanos dicen que el gobierno no debe tener el derecho de imponer un impuesto a los ciudadanos. Si la gente no quiere comprar seguro, no deben ser forzados a comprar seguro. La duda que está más tangible es qué va a pasar ahora con el proyecto. ¿Está bien? Fue ratificado entonces por la Corte. El presidente Obama menciona que es una victoria para todos los ciudadanos del país. Por su parte, los republicanos anticipan que ellos, si obtienen una mayoría, entonces entrarán con todo. Además, Mitt Romney también dice que el primer día que él ejerza su mandato como presidente de ser electo, lo primero que hará es derogar esta ley. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Sí, lo que pasa ahora, vamos a ver a noviembre esa elección, porque si gana el presidente Obama, esta ley va a tener éxito, más allá. Pero a la vez hay que recordar que la mayor parte de la ley no se implementa hasta el 2014, pero sí se han implementado varios aspectos de esta ley. Por ejemplo, permite que a la gente que tiene condiciones preexistentes, que pueda ser cáncer, pueda ser diabetes, no pueden ser negados al seguro. También dan el derecho a los dependientes, a los padres hasta la edad de 26, de tener el seguro de sus padres. Y también expande la salud a 54 millones de norteamericanos
y también a 34 millones de gente de la tercera edad para que puedan tener toda la salud preventiva sin que pagar ningún costo extra. Beneficios entonces que ya han sido registrados y que van a continuar registrándose hasta 2014, pero todo entonces girará en torno al escenario político de lo que ocurra en noviembre. Pero esto es muy importante porque hay que recordar que en los últimos 5 años el costo de salud ha subido por 35%. Esto no son subidas sostenibles, hay que hacer un descenso a esos gastos. Es bien importante que la gente vaya a hacer sus chequeos preventivos porque ese es el gran problema. Ir al médico, por ejemplo, cuesta el promedio de $200. Ir a la sala de emergencia cuesta casi $1,000 de promedio. Y el problema es que mucha gente está esperando hasta el último momento para recibir su atención médica y eso es lo que contribuye a esos gastos. Y la situación es crítica entre los hispanos en el suroeste de la Florida. Ustedes en Newspress han generado varios informes al respecto, incluso tienen una estadística que es más que preocupante en referencia al acceso a seguro médico, por ejemplo, de los hispanos en el condado Lee. Efectivamente, 50% de los hispanos no tienen seguro. Y eso es una cifra del 2007. Es decir, que con todos los problemas de la economía, la recesión, para el 2012, yo supongo que es mucho más, que hay más hispanos sin seguro. Y eso es un gran problema porque estamos viendo que la obesidad y la diabetes son enfermedades que están afligiendo a los hispanos más que cualquier otro grupo. Y la carencia de ese seguro entonces se convierte en un problema más grave cuando por la carencia del mismo no pueden ir a realizarse los exámenes preventivos y esperan hasta el último momento para ir a la sala de emergencia cuando a lo mejor el procedimiento ya está en su última etapa y es más difícil tratarlo y más caro aún también. No, exacto, y el hispano tiende a ser un trabajador. Y lo que pasa es que la gente pobre sí puede recibir Medicaid. La gente rica no tiene que preocuparse de eso, pero es la gente que está trabajando de la clase media, la clase trabajadora, que no tiene acceso a esos seguros. Y a veces si tienen seguro no pueden pagar los copays así de $25, $50 al médico porque no tienen dinero, están intentando, tienen que comprar comida, la casa, etc. Hay otros gastos que también son importantes para el hogar. Entonces hay dos escenarios para que nuestros televidentes lo tengan claro. El escenario estatal, que es en el cual el gobernador Rick Scott ya ha planteado que el Estado no acatará entonces ese fallo de la Corte y se mantiene en su postura de que esta ley no debe acatarse y no debe ejecutarse. Incluso la Florida fue el primer estado que planteó la inconstitucionalidad de la ley. Y también está el escenario nacional que dependerá de lo que ocurre entonces en las elecciones en noviembre. Sí, efectivamente, si gana Obama, por ejemplo, y si se implementa esta ley, el gobernador Scott puede decir que yo no voy a expandir el Medicaid. Lo que quiere decir es que hay más de 1 millón de floridianos sin seguro en este momento, por ejemplo. Pero lo que puede hacer el gobierno federal es que puede crear estos intercambios de salud, de seguro de salud, donde la gente sí puede comprar del gobierno federal. Y bueno, son compañías privadas, pero el gobierno federal está manejando este aspecto de los intercambios. Además, un beneficio de esta ley es que los negocios, las empresas pequeñas también pueden comprar de un intercambio, porque en este momento es muy caro para muchas empresas de comprar el seguro, porque son demasiado pequeños para poder comprar. Por ejemplo, si una compañía mía, por ejemplo, que tiene 30,000 empleados, es mucho más barato comprar ese seguro porque hay mucha más gente. El riesgo es a través de 30,000 personas, pero si tú tienes una empresa de 20 personas, es muy, muy caro. Eso en el escenario entonces que Obama sea el que gane. En el escenario que sea Romney el que gane, entonces, ¿qué ocurrirá allí? Si Romney gana, él todavía necesita un Congreso republicano. Si los republicanos toman control del Senado, que en este momento los demócratas tienen control, y mantienen el control de la Cámara de Representantes, y Mitt Romney se elige presidente, en ese momento el Congreso sí puede decidir, vamos a quitar esta ley. La van a derrocar por completo. Exacto. Y han hablado mucho de que van a derrocar esta ley, pero a la vez no tienen un reemplazo a fijo. En este momento hay muchas ideas, pero no hay muchos específicos. Hay una ley que se llama, un proyecto de ley que se llama Wyden-Ryan, y Paul Ryan es el presidente del comité del presupuesto ahí en la Cámara de Representantes, y lo que haría es cambiaría, por ejemplo, Medicare. Medicare es el seguro de salud federal para la gente anciana de más de 65 años. Y lo que diría es que vamos a terminar Medicaid. Si tú tienes 55 años, es la última vez que tú puedes aplicar por Medicaid y todo lo demás va a ser privado. Tú vas a poder invertir en tu propio seguro de salud. Y es una idea bien controvertida porque hay mucha gente que dice, mira, eso no me garantiza que voy a recibir un buen seguro de salud.
Y la promesa que da Obama con su ley es que sí, no importa quién eres, que tú sí vas a recibir esta garantía, que tú puedes comprar salud y que tú vas a ser cubierto, que vas a recibir esos chequeos médicos preventivos sin ningún gasto extra. La pregunta obligada y haciendo justicia también a lo que dialogamos con nuestro invitado el pasado viernes, ¿tú tienes seguro? Sí, yo tengo seguro. ¿Y tu visión como portador de seguro de la aplicación de un posible impuesto, como ellos lo catalogan, para que otras personas puedan tener seguro? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, recuerden que el impuesto en sí es que para la gente que no decide tener seguro. Yo, si tengo seguro, no me va a afectar para nada. Pero si yo decidiría, por ejemplo, que yo no quiero comprar seguro, es un impuesto de 2.5%, que de promedio es como $645 para cualquier norteamericano, y sería mi decisión. Pero yo creo que es importante. Yo he beneficiado mucho de tener seguro, de ir al médico y de saber que tengo buena salud. O sea, que lo ves positivo, Lo veo muy positivo. la existencia de esta cobertura universal y de la obligatoriedad de tener un seguro médico. Sí, porque en este momento tenemos 72% de los norteamericanos que tienen seguro de salud, pero eso todavía nos deja 28% que no tienen, y eso es bien peligroso, porque estamos viendo estos aumentos de seguro, y para mí incluso, para alguien que es joven y también saludable, estamos pagando por toda la gente que es obesa, que fuma, y esos gastos están subiendo. Invertimos $2.6 trillones en el mercado de salud aquí en este país. Eso es 17% de la economía de este país. No deja de ser un tema entonces divisorio, un tema que tiene dos caras, las dos caras de la moneda, los que dicen que sí, los que dicen que no, y los dos, por supuesto, han tenido entonces eco aquí en De Latinos al Día como parte de nuestros diálogos a fondo sobre este tema. Gracias, David. Muchas gracias, Carlos. Recuerden, amigos televidentes, también queremos escuchar qué opinan ustedes al respecto, así que nos pueden hacer llegar sus comentarios por medio de nuestro perfil en Facebook o también por medio de nuestro sitio en la red. Además, en delatinos.tv encontrarán esta entrevista y también más información relacionada con la importante reforma a la salud. Nos separamos por unos instantes, pero al volver aquí en De Latinos al Día, misión imposible mantener un matrimonio. Tenemos detalles del divorcio de Tom Cruise. Y también Carlos Baute toma un importante paso en su vida. ¿Cuál es? Se lo contamos cuando ingrese acompañado al elevador. Y un popular destino turístico nacional está de celebración. Le contamos también cuánto le cuesta a los padres tener a los niños en casa ocupados este verano. Con estas y otras curiosidades regresamos más adelante aquí en De Latinos al Día. Ya volvemos.